911, ¿dónde es su emergencia? Sí, muchas gracias por acompañarnos este día para buscar el nombre del Señor, este día que es 7 de febrero del 2018, en el rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape y tenemos el gusto de traerle a usted la palabra de Dios, la cual nos infundirá aliento, fortaleza y comprensión de lo que debemos de hacer y de lo que no debemos de hacer, según Dios, en lo cual hay bendición o fuera de él no hay bendición. El tema de hoy que traemos es la iglesia y los gobernantes, la iglesia y la política. ¿Qué dice la Biblia acerca que debe de hacer la iglesia? Ese es nuestro tema de hoy. Quiero pedirle, por favor, si usted gusta tomar la segunda parte del programa, pues queremos orar por usted. Pues creemos y sabemos, porque lo dice la Biblia y lo hemos comprobado en nuestras vidas, que nada hay imposible para Dios. Eso dice la Biblia en Lucas 1:37. Y queremos decirle que con la ayuda del Señor, usted sobre todo podrá tener la bendición de Dios para poder dejar todo aquello que lo rodea, lo cual le quita el gozo de su corazón, todo aquello por lo cual la maldad que lo rodea a usted, y aún la maldad y nuestro egoísmo que está a veces en nosotros, que nos lleva a ser autodestructivos y lastimar en nosotros. La Biblia la maldad le llama pecado. El Señor puede lograr un milagro en su vida para que usted tenga esa paz y vida eterna y el refugio que el Señor da. Escríbanos, por favor, si usted tiene alguna petición, con gusto lo haremos en la segunda parte del programa. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista bendito. Que Él lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Gracias. 5 de febrero en nuestro país, en México, celebramos el Día de la Constitución. Y yo quiero mencionar los 3 artículos constitucionales que se relacionan con la religión. Mucha gente no sabe que se celebra ese día y solamente lo toma como un día de descanso y ya, bueno, de acuerdo. Pero sobre todo yo quiero hablar de estos 3 artículos, en los cuales 2 de ellos son dentro de las garantías individuales. Gracias a Dios porque por esos artículos que el Señor permitió tener, las leyes de reforma, fue una gran bendición para todos aquellos que no teníamos no tenían adoptada la religión tradicional. Ahora, gracias a Dios, por esos artículos, escuchen. Artículo 3. Garantiza que la educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Gracias a Dios. Nuestros muchachos y cualquier muchacho y señorita que quiera ir a la escuela, cualquier joven, no puede ser ridiculizado, no puede ser atacado, no se le puede bajar puntos por decir que no quiere participar en algo que está en contra de su fe. Esto está como una garantía individual y esto es una bendición que costó décadas y esfuerzos, y doy gloria a Dios por el señor presidente don Benito Juárez García, que por la bendición del Señor, aunque él no era cristiano, pero Dios lo utilizó para que hiciera las leyes de reforma y damos gracias a Dios por esta bendición. Esa es una bendición que todos los muchachos deben de apreciar, así es que si alguien te dice lo contrario y que te impone alguna fe de alguna iglesia o de alguna escuela, aunque sea privada, la ley dice que no debe de ser así. Este es un artículo constitucional. Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Claro, si hay una religión que profese asesinar a los demás, porque hay religiones que así son, los satanistas hacen eso, obviamente eso no está contra la ley, ¿no? Pero si usted quiere tomar la religión que a usted le agrade, siempre y cuando no sea un agravio para las demás personas. Y cito otra vez lo que dijo el señor Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, la ley
te avala, te aprueba, te protege. Gracias a Dios por esta bendición. Siga ahí. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos, en las calles no, en los templos es donde se deben de celebrar ordinariamente. Los que extraordinariamente se celebren fuera de esto se sujetarán a la ley reglamentaria. De acuerdo. Gracias a Dios, porque si está diciendo ahí que deben de haber dentro de los templos, es porque va a haber una respectiva ley que proteja a las iglesias así. Y ese es el artículo 130, que aunque ya no es dentro de las garantías individuales, es un artículo constitucional. Las iglesias y las demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes. Primero, las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas, AR, una vez que obtengan su correspondiente registro. Gracias a Dios por esto. Esta es una bendición. Ágape, gracias a Dios, tiene su registro. Yo creo que en la iglesia donde usted va también tiene su registro. Están registrados ante el gobierno, gracias a Dios. Pagamos impuestos, gracias a Dios. En este mes de enero se pagaron los impuestos en nuestra iglesia. Así fue, gracias a Dios, porque el gobierno le da esta bendición a las iglesias, que se puedan registrar y haya paz, que puedan tener su orden público tranquilo, que podemos tener las puertas abiertas y que desde afuera la gente pueda ver lo que estamos haciendo. Gracias a Dios, una bendición es esto de poder tener un registro en el cual nadie puede decir, aquí yo quiero hacer un estadio, aquí yo quiero destruir porque este es un lugar que me estorba. No, siempre y cuando sea dentro del templo. La bendición es que también hay un registro como si fuera como los negocios, como las escuelas, todo tiene un registro. Bueno, también las iglesias tienen un registro, gracias a Dios. Las autoridades, inciso B constitucional del artículo 130, las autoridades no intervienen en la vida interna de las acciones religiosas. Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos, lo dice la ley. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no para ser votados. Gracias a Dios, nuestro pastor siempre nos ha dicho que votemos. Nunca nos ha dicho por quién, ni siquiera se ha puesto una camisa del color o alguna corbata del color cuando sean días de votación, y nunca nos ha dicho algo eso, pero siempre cuando son días de elecciones, normalmente es el primer domingo de julio, creo que así es, no sé qué día cae. Siempre lo primero que hace cuando predica es que nos dice, a ver, muéstreme si sus dedos están marcados en su pulgar para ver si votaron. Y eso es un derecho que debemos de aprovechar, gracias a Dios. Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de algún candidato, partido o asociación política alguno. Lo dice la ley, Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país. O sea que si algún pastor le dice, usted no haga esto que la ley dice está mal, o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Usted no puede burlarse, usted como cristiano, como pastor, como sacerdote, como ministro, el título que usted diga, líder de alguna religión, no puede burlarse de ningún magistrado, de nuestro presidente. No puede usted agraviar ni hacer menos a la bandera. Eso lo dice la ley, a la bandera. Los símbolos patrios merecen respeto. Y dice ahí, el último punto que yo apunté, no podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Así es, que quiero hacer campaña aquí porque aquí en esta iglesia son 1000 personas y hay 1000 más que no vinieron. Quiero hacer yo aquí en su iglesia, quiero hacer una reunión y aquí traer yo mis pancartas con mis banderas de mi color, de mi partido. No, eso no se puede. Doy gracias a Dios porque estas leyes son de bendición, pero mi punto es, ¿qué dice la Biblia con respecto al pueblo de Dios y al gobierno? Primero, son 5 puntos. Primero, Dios pone a los gobernantes. Eso es así. Le pese a quien le pese, Dios pone a los gobernantes. Y para ello, nuestra iglesia tiene el firme cimiento de la palabra de Dios, en lo cual nos vamos a fundamentar siempre. Y para eso quiero pedirles que por favor lea conmigo ahí en la imagen que le voy a poner, Daniel 2, 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes
y pone reyes. Repito, quita reyes y pone reyes. En aquel entonces había reyes, en la época de Daniel. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y qué precioso, y con él mora la luz. Gloria a Dios. Eso dice la palabra del Señor. Hay una falsa doctrina. Yo no he hablado de iglesias nunca he mencionado ninguna iglesia. Nosotros hablamos acerca de las falsas doctrinas que se predica en todo el mundo, que lanza una temeraria acusación: los gobiernos son del diablo. Eso dicen ellos, nosotros no. Eso dicen ellos. Los gobiernos, todos los gobiernos son del diablo. Detengámonos un momento a pensar en esto. O sea que todos, según ellos, desde los presidentes hasta el líder ejidal, aún los que trabajan para el gobierno, en cualquier departamento, así sea el de más alto cargo, el de mayor responsabilidad como el de menor, todos, ya sea el de gobernador o el que barre los pasillos en algún recinto gubernamental porque está trabajando para el gobierno y de ahí está viviendo, todos, hasta los muchachos que están en su servicio escolar ahí trabajando, hasta el que lava la bandera. Porque también les digo, les enseñan que saludar a la bandera es idolatría. Nunca hemos adorado a la bandera, ¿no? Se saluda con respeto. Todos los militares también, porque sirven al gobierno. La Cruz Roja, los bomberos, según ellos les estoy diciendo, según ellos, todos ellos, los hospitales del gobierno, los que trabajan en las carreteras del gobierno, los policías, los que trabajan en las industrias que son del gobierno o que eran del gobierno pero ahora están jubilados cuando en su tiempo eran del gobierno. Todos ellos, todos los que usan puentes, todos los que usan carreteras, pues que pertenecen a Capufe, son del gobierno. Todos ellos, según esta religión, según esta fe, según esta doctrina, están sirviendo al diablo. Hasta el viene de la calle que le está diciendo a la gente de lo del gobierno, póngase aquí, todos están sirviendo al diablo, todos según ellos están sirviendo al diablo. La Biblia no enseña eso, les aclaro, no vayan a editar el programa y vayan a buscar para que me corten ahí y nos bloqueen el video en YouTube. No, eso enseñan ellos. Así es que según ellos, si usted trabaja para el gobierno o si es hijo y come del trabajo de sus padres que con honestidad lo han ganado, pero lo hace mediante el trabajo para el gobierno, está mal según ellos. Y rematan con otra doctrina similar: hacer el servicio militar es pecado, pues está bajo el gobierno. Y nunca hacen servicio militar, de manera increíble. Bueno, pero aquí nos enseña la Biblia que es Dios el que pone los reyes. Esa doctrina se cae aplastantemente por el peso de la palabra de Dios. En nuestra iglesia tenemos hermanos que trabajan para el gobierno, gracias a Dios. Tesorería, hermanos que trabajan en tesorería, abogados, nuestra hermana Tere, hay hermanos doctores, nuestra hermana Tere que es doctora, maestros que trabajan así. Hace algunos meses nos acompañaban policías y de repente, como vienen de otros estados y los mueven así, de repente nos acompañan militares y se sienten y se quedan con nosotros y alaban a Dios. Son hermanos cristianos y nada más los vemos una vez porque los cambian constantemente. A veces la iglesia llegan así hermanos, hermanos en obras públicas, que también en nuestra iglesia tenemos hermanos así, y seguramente en su iglesia también habrá personas que trabajen para el gobierno, porque no está mal trabajar para el gobierno. No se deje engañar por las falsas doctrinas, no le crea todo lo que le dicen diciendo así dice la Biblia. Muéstramelo, pero la Biblia dice que es Dios el que pone y quita los reyes. Yo sé, a lo mejor usted no es de México y está pensando en su presidente o está pensando en un presidente ajeno que ha tenido mala fama o malas decisiones. Bueno, Dios es el que pone los reyes y quita los reyes. Y la pregunta sería, ¿y por qué a veces nos va mal con algunos gobernantes? Bueno, a ese punto todavía voy a llegar un poquito después. Segundo punto, el pueblo de Dios paga impuestos. El pueblo de Dios paga impuestos. Y Jesús nos va a dar el ejemplo. En Mateo 17 dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Eran 2 monedas el impuesto. Y él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Simón es Pedro. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños?
Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, esto era algo increíble, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, que era una moneda que se dice que valía como 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí, dale hasta de más. Si eso es lo que dé el tributo, ahí está, dale y hasta de más. Esto requería fe, pues le dice a Pedro, seguramente Pedro había pescado miles de peces en cientos de ocasiones, y nunca había visto que dentro de un pez viniera una moneda, justamente la moneda que necesitaba para pagar el impuesto y hasta que le quedara más. Gloria a Dios. No sé en qué momento el Señor a lo mejor hizo que horas antes el pez de repente tuviera hambre por allá y se tragara una moneda justamente de alguien que se le cayó la moneda, y después justamente qué casualidad, ahí donde iba a pescar Pedro, ahí justamente iba a aparecer ese pez con esa moneda. No, ¿cuál casualidad? Milagro de Dios, milagro de Dios. Todo lo acomodó Dios el Señor, y el primer pez que sacó, qué casualidad. Mentira, para Dios no hay casualidad, no existen las casualidades, solamente existe la soberanía de Dios. Viene el milagro y aquí está el impuesto y listo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Jesús pagaba impuestos. Es cierto que este impuesto era para el templo, en lo que está diciendo el contexto. Es que el pueblo judío pagaba impuestos a los judíos y también pagaba impuestos para Roma. Pero Jesús en su omnisciencia pudo decirles a esas personas que estaban ahí cobrando, porque el gobierno que estaba ahí era muy corrupto en la época de los evangelios, lo que hacían con ese dinero del tributo y cómo extorsionaban y hacían mal. Podían decirles: ustedes cobran y roban de este impuesto, así es que no les voy a dar nada. Es más, podrían negarse y decirles: ¿saben qué? Yo soy Dios, denme ustedes sus tributos. Pero en lugar de eso, para no ofenderles, dice ahí, Jesús paga con un milagro el tributo y listo, todo el mundo en paz. No sé si les daban algún certificado de que ya había pagado y listo. Es que muchas veces, de manera impensada, Dios provee para los pagos necesarios. Gracias sea el Señor siempre provee. Y por cierto, en la casa de usted, nosotros ofrendamos y diezmamos, y siempre el Señor provee, gracias a Dios, de manera sorprendente. El Señor nos guarda así. Los objetos, si me deja decir esto, se descomponen en un momento y a los 2-3 días se vuelven a componer de manera increíble, y no pagamos por esas cosas, por pagos de más. Y los productos que a veces que compramos, electrodomésticos y cosas así, nos duran mucho. No sé cómo logra el Señor eso, pero nosotros honremos a Dios y Él nos dará bendición, porque Dios honra a los que le honran. Pidámosle a Dios mayordomía sobre nuestras finanzas, no que las finanzas nos dominen a nosotros, sino que nosotros tengamos sujetas las riendas a eso, a nuestras pasiones. Y por cierto, usted que me acompaña, o hermano o hermana, ¿ya pagó el predial? Dios le provea. El segundo ejemplo de pagar impuestos está en Mateo 22, igual con Jesús, 17 al 21. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en alguna palabra. Estos eran muy malos, astutos para hacer un mal. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, allá eran un grupo grande, diciendo: maestro, qué hipócritas eran, pero así le dicen: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Si eso saben, ¿por qué no lo siguen? ¿No? Pero pues así eran. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Vean hasta dónde está. Pero Jesús sabía la actitud de ellos. El camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, todavía se ponen la soga al cuello ellos. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Vas a estar a favor de César o a favor del templo de Dios? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, porque estas personas solamente buscaban una pregunta. Me imagino que se juntaban ahí todos los del Sanedrín y los herodianos y toda la gente que según era docta, pero no para honrar a Dios, sino para atacar al Mesías, porque aún dentro del Sanedrín había gente que amaba a Dios, como Nicodemo, como José de Arimatea. En la época, seguramente en ese tiempo ya estaba Gamaliel, aquel maestro del apóstol Pablo, y gente que con sinceridad buscaba a Dios y que decía: todas las profecías se están cumpliendo en este hombre de Belén, hijo de Isaí, que ahora vive en Nazaret, llamado Jesús. Es él.
Bueno, estas personas, aunque eso los ponía en evidencia a Jesús y les causaba vergüenza a ellos porque su testimonio de Jesús era íntegro, era fiel, era honesto, no era como lo de ellos y por eso lo odiaban. Y el Señor conocía la malicia de ellos y les dice, ¿por qué me tentáis? Y no, el Señor les dice la verdad, hipócritas, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron el denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si alguna vez usted ha escuchado esta frase, no se quedó solamente con la primera parte, es la mitad, aunque yo creo que la segunda parte es muchísimo más importante. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús, repito, pagaba impuestos. Tanto a Roma como al templo de Jerusalén, el Señor cubría los impuestos. Muchos, para no pagar impuestos, hacen 1000 malabares corruptos y luego terminan diciendo hipócritamente, gracias a Dios lo pude pagar todo. Eso es falsedad. Espero que no sea usted de esas personas. Otros cristianos le llaman a la bendición a sus negocios cuando son de piratería, sin registro, y cristianos usando diablitos en el poste y el Señor me bendice con ventas. Debería ser al revés, el diablo queriendo usar a los cristianos, pero no, ahora son los cristianos usando diablitos. Bueno, Jesús no era de dos caras. Lo dije bien, de dos caras. Como los que estaban tentándolo en ese momento en Mateo 22. Ni como los que usan la corrupción para sus pagos. Jesús siempre habló con la verdad, porque dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida. Así es que si alguna vez ve su recibo de agua y ve esos 20 pesos para los bomberos, nunca le diga, oye, quíteme ese impuesto, yo nunca he sufrido un incendio. Bueno, no espere a que lo sufra, usted páguelo. Por cierto, Dios bendiga a los bomberos. Ese es mi segundo punto, gracias a Dios. Le pido que por favor no se vaya, vamos a hacer un momento, vamos a tener un canto y ahorita continuamos con el tercer punto, cuarto y quinto. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Por qué? ¿Dónde es su emergencia?
Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos hablando de la iglesia y el gobierno, y es una bendición darnos cuenta que el Señor nos bendice siempre y cuando nosotros queremos hacer las cosas a la manera de Dios. Nuestro objetivo en nuestro programa y en nuestra iglesia no es caerle bien a nadie. No queremos ser aduladores de nadie. Lo que queremos es honrar a Dios. Y si el Señor nos dice que honremos a nuestros gobernantes, eso es lo que vamos a hacer. Y Jesús lo hacía con el ejemplo. Tercer punto. Es parte del buen testimonio someternos a nuestras autoridades. Es parte del buen testimonio. Primera de Pedro 2, escrito está: por causa del Señor, por Él, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, y a gobernantes, como por Él enviados para castigo de los malhechores. Por Él enviados, no es que el Satanás sea el que le manda a los gobernantes, no, por Él enviados, vean las mentiras. Y a alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Eso dice la palabra del Señor, porque someternos a nuestras autoridades es parte del buen testimonio. Algunos dicen, no, pero en el Antiguo Testamento Moisés y David se rebelaron ante los reyes. Bueno, a ver. Primero, ¿usted ha leído de David y Moisés? Bueno, David nunca se rebeló al rey Saúl. Nunca. El primer rey ungido por Samuel fue Saúl. Y Dios lo mandó así, por Saúl. Y cuando David entró ahí al combate contra Goliat, el rey era Saúl. Todo primero de Samuel, el rey, todo el tiempo que David vivió en primero de Samuel, el capítulo más o menos como del 10 al 31, todo ese tiempo Saúl es rey. Y David hasta le perdonó 2 veces la vida a Saúl, aunque era un rey que lo quería matar por envidia, porque la gente lo alababa y lo amaba más que a él. David siempre llamó 8 veces, la Biblia menciona que 8 veces llamó a Saúl, lo llamó el ungido de Jehová, con respeto, sin sarcasmo, sin buscando hacer propaganda para levantar una revuelta y vamos a juntar a estos 600 hombres para derrocar del poder a Saúl. No, él nunca hizo eso. Nunca buscó una guerra contra él. Saúl lo buscaba para matar y lo perseguía, pero David nunca lo buscó para atacarlo. Le perdonó la vida 2 veces, una vez en una cueva y otra vez en un desierto. Aun cuando murió Saúl, esto es primero de Samuel 31, ahí muere, y empezando segundo de Samuel, David nunca habló pestilencias del rey anterior. Es más, levanta una endecha con mucho respeto porque amaba David a Saúl y amaba sobre todo a su hijo Jonatán de manera varonil, como a Dios le honra. Nunca hablemos pestilencias de nadie, menos de nuestros gobernantes, ni de los exgobernantes, ni porque ya vayan a salir nunca, menos de un muerto. David nos está hablando con el ejemplo. Ya estaba muerto el rey y él pudo haber dicho muchas cosas sacadas de un corazón que había sido perseguido y que le habían quitado todo, pero él no. Con honor nos invita David a ser honorables. Y Moisés y David no vivían bajo la gracia como vivimos ahorita. Moisés llega a Egipto. Cuando él llega a Egipto, él vivía antes de la ley. Pero nosotros no somos moisesianos, ni somos davídicos, somos cristianos. Y si Cristo se sometía a la autoridad terrenal, pues los cristianos, su iglesia, debemos hacerlo. Así es que debemos de honrar al rey. Romanos capítulo 13, escrito está: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es el que manda la autoridad. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cuidado. No solamente ofendes al gobernante, ofendes a Dios. Y los que resisten acarrean condenación. O sea, ¿qué es eso? O sea que resistirse a la autoridad es pecado. No, pero es que no me digas a mí, no te enojes conmigo. Pastor, yo solamente estoy leyendo lo que dice la Biblia. Oféndete con el que escribió la Biblia. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Tremendo. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada. En aquel entonces había espadas, hoy no utilizan nuestros policías y militares espadas. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos. El cristiano paga tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a lo mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. 3 veces le llama el apóstol Pablo, le llama a las autoridades superiores, le llama servidores de Dios en este pasaje. Servidores de Dios. Yo no quiero quedar bien con nadie, no soy ningún lambiscón. No quiero caerle bien a nuestros gobernantes y pedirle un nuevo terreno para nuestra iglesia. No. Nuestro compromiso en Ágape y de la iglesia cristiana es compartir la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Y si Dios dice que nos debemos someter a nuestras autoridades, la iglesia cristiana y Ágape, que es parte de la iglesia cristiana, por amor al Señor, dice amén. Listo. No hay más. Así es como debemos de someternos ante el Señor. El que no lo hace, le es pecado en ese sentido, la acarrea condenación. Un texto que nos añadió ahorita nuestro pastor dice Jeremías 29:7: y procurad la paz de la ciudad que os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Uno lo lee así simplemente y uno dice, qué precioso versículo, de acuerdo, a lo mejor no lo entiendo mucho, pero quiero que por favor piense esto. Jeremías está en una época de degradación del pueblo de Judá, de Jerusalén y del templo, esto es antes del Nuevo Testamento, y él habla del cautiverio que iban a tener de los caldeos. Y estando ahí, recibe esta revelación Jeremías, que procuren la paz de la ciudad, o sea, que fueran de esclavos, rueguen por ella a Jehová, rueguen por los babilonios a Jehová, porque si ellos tienen paz, ustedes van a tener paz. Imagínense, esto parecía un contrasentido terrible y angustiante, de desesperación y de cautiverio, pero primero tenemos que ver que esto era un castigo por tanta idolatría que tenían, porque aunque tenían a Dios, tenían a sus ídolos y adoptaban las religiones de los paganos, como principalmente Baal, Astarte, los dioses que estaban ahí alrededor. Los adoptaban, sí adoraban a Dios según ellos, hipócritamente, porque al rato adoraban a otro Dios y levantaban incienso y ofrendas y alabanzas a otros dioses. Y por eso Dios los entrega a la muerte, a la esclavitud. Y estando ahí, todavía les dice Dios, por revelación a Jeremías, procuren la paz, rueguen por la paz de la ciudad a la cual los van a ser transportados. Terrible. Así es que debemos de someternos a nuestras autoridades. Eso dice Dios. 4 punto. El pueblo de Dios debe de orar por los que están en eminencia. Eso es lo que debemos de hacer. El apóstol Pablo nos lo dice lleno del Espíritu Santo en 1 Timoteo 2, 1-3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Eso dice el apóstol Pablo. Muchas iglesias y ministros, temo decir, buscan a los candidatos cuando están en campaña, para sacarle provecho a cambio de manipular a sus ovejas para que voten por ellos en otros lados, lo cual está penado por nuestra Constitución, lo cual leímos al principio. Pero Pablo nos enseña que nuestro compromiso con nuestros gobernantes no es ni siquiera seguirlos, es de orar por ellos. Por cierto, cada martes y viernes en nuestra iglesia tenemos culto de oración y pedimos por nuestros gobernantes. Quizá si hay algún mal gobernante, ¿sabe por qué sea? Por nuestra falta de oración por ellos, y estamos culpándolos a ellos cuando nosotros, que somos los cristianos, los que somos del pueblo de Dios, los que respetamos a Dios, no cumplimos este texto. Tengo un mal gobernante, Señor. Ora a Dios, hermano. Eso es lo que dice Dios. Quiere buenos gobernantes. Quiere que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, como dice el texto. ¿Qué hace cuando según su criterio hay un mal gobernante? Prepara pancartas con quejas, compra cadenas para cerrar algunos puestos gubernamentales u ora por sus gobernantes. ¿Cuántos minutos oramos a la semana por ellos? ¿Oramos horas? ¿Sabe cuáles son los cultos menos concurridos en las iglesias? En general,
en cualquier iglesia, los cultos de oración. Algunos ni saben cómo son los cultos de oración. Y luego nos quejamos de los gobernantes, del desempleo, de los problemas familiares y el tema que usted me diga. Cuando no podemos orar una hora completa a la semana. Nos hacemos daño nosotros mismos. Cuando Jesús iba con los publicanos, como Zaqueo y con Mateo, que eran personas que estaban puestos a favor de Roma, que aunque hacían sus robos, nunca los humilló, ni les dijo ladrones. El Señor les dijo, voy a ir a tu casa. Y a Mateo le dijo, ven y sígueme. Y dejaron la corrupción, dejaron los malos momentos, dejaron su servicio a Roma por seguir al Señor. Nunca Él humilló a nadie. Aún ni a los cambistas dentro del templo que abusaban de la fe y así robaban dentro del templo. El Señor nunca los humilló con obscenidades, no. Él buscaba siempre actuar con fidelidad para que la gente buscara a Dios y se arrepintiera de corazón. Por cierto, es el tema que tratamos la semana pasada y si Dios permite lo trataremos en 15 días, en la segunda purificación. Busquemos orar por ellos. A veces hasta en nuestros programas en vivo hemos orado por ellos en vivo. No por ser aduladores, sino porque en Ágape y en la iglesia cristiana queremos y debemos hacer lo que es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí le digo al presidente que quede electo en julio, si Dios permite, que sea el que sea, aunque sea por el partido que no hayamos votado nosotros. Ágape está comprometida para orar por ustedes. Que Dios les dé sabiduría y que el Señor dirija a nuestro país de la manera que a Él le parezca mejor, en su soberanía, que Él permita que dirija de la manera. Cuente con nuestra oración siempre. Oramos por su salvación, oramos por sus familias. Yo no estoy diciendo, ay, ¿qué hizo el hijo del presidente? ¿Y qué hizo la esposa del gobernador? No, oramos por ellos. Tal y como el rey Salomón pidió por sabiduría, le pedimos al Señor que el Señor les dé sabiduría. Dios bendiga a nuestro alcalde Carranza, a nuestro gobernador Yunes y a nuestro presidente, el señor Enrique Peña Nieto. Dios los bendiga y estamos orando por ustedes y a cada trabajador del gobierno. Y este es mi último punto, porque aquí quiero terminar. Aún los malos gobernantes son puestos por Dios para castigar a los pecadores. Aún los malos gobernantes. En algún lugar habrá malos gobernantes. Y para ello quiero mencionarle a Habacuc. Habacuc se queja ante Jehová. No se queja de Jehová, se queja ante Jehová porque Judá era un lugar terrible. Había impiedad en ese lugar. Había mal gobierno en Judá. Y le dice a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Habacuc 1 dice así. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada en los gobernantes, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Había mal gobierno en época de Habacuc en Judá, en Jerusalén. Había un mal gobierno y Habacuc le dice al Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? A todas luces, el inocente sale culpado y el criminal sale libre. Sale agraviado el inocente siempre. ¿Hasta cuándo, Señor? Parecía que Dios no estaba actuando, pero ¿sabe qué? Dios, porque ellos se apartaron tanto del Señor, aunque tenían su religión judía y seguramente cada sábado iban ellos a honrar a Dios y guardaban ellos el sábado, por dentro su corazón estaba tan apartado de Dios que Dios les mandó malos gobernantes para que viniera consecuencia y terrible por ellos. Jehová le contesta a Habacuc en el versículo 5, le contesta que castigará a su propio pueblo usando a los caldeos, a los babilonios. No los iba a castigar con alguna plaga de Egipto, no los iba a castigar con muerte o con viudez. No, los iba a castigar con grillos y con cadenas y con esclavitud. Dios le contesta, mirad entre las naciones y ved y asómbrense, porque haré una obra en vuestros días que aunque se os contare no la creerán,
Porque aquí yo levanto a los caldeos. Dios iba a enviar a los caldeos, nación cruel, el Señor lo sabía, y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Dentro de su gobierno, Babilonia será justa. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Eso está hablando ya que iba a venir el cautiverio sobre ellos. Escarnecerá a los reyes y de los reyes hará burla y se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y siendo los caldeos así, el Señor los iba a levantar. Si usted conoce la historia de Babilonia, los conquista. Y en época de Daniel, el que está ahí gobernando es cuando empieza el libro de Daniel, es Nabucodonosor. Pero aún siendo así, llega un punto en el cual Nabucodonosor se da cuenta de que todo lo que tiene no es por su fuerza, sino que es gracias al Dios de Daniel, al Dios que lo dejó humillado y se arrepiente y alaba a Dios. Habacuc acepta el método de Dios para castigar a los judíos, aunque eso también iba a traer castigo a él. Versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Habacuc lo acepta. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues a los menospreciadores los ves y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Eso pensaba él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Él está así angustiado. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué vas a enviar ahora el castigo? Señor, primero le pregunta a Habacuc a Dios, le expone su queja. Señor, este pueblo me causa queja. ¿Hasta cuándo vas a permitir esto, Señor? Y Dios le dice, voy a utilizar a un rey babilónico para que venga y les ponga juicio. Señor, ¿pero por qué? Porque Dios es el que pone reyes y quita los reyes, que nunca se nos olvide eso. Dios había dictado sentencia irrevocable para el pueblo de Judá. Capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, de toda la desgracia que está diciendo ahí y del castigo que iba a venir de un pueblo ajeno para destruirlos, el justo por su fe vivirá. Y voy a mencionar gente de la Biblia que estaba de esclavo y sin embargo por honrar a Dios, porque tenía fe, Dios lo bendijo. Esther, Mardoqueo, Daniel, Ananías, Azarías, Misael, y aunque no fue llevado llevado a cautiverio como en una batalla, José también fue vendido como esclavo y así fue tratado. ¿Y saben qué? Dios los puso por gente sobre todos ellos, por gente en el reino los puso a ellos porque honraban a Dios, porque el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando un pueblo olvida a Dios, Dios le envía o le puede enviar malos gobernantes para que sea presa de gente sanguinaria. ¿Me explico? Uno puede decir, la violencia de nuestro país es insoportable. Sí, pero cada vez que hay corrupción, cada vez que caemos en corrupción, bueno, los que caen en corrupción, cada vez que se soborna, cada vez que se hacen propuestas indecorosas para pagar deudas, o se busca algún favor, o las idolatrías, que es el pecado que más se menciona y que más aborrece Dios, y un cristianismo tan light en las iglesias, tan frío, ni siquiera tibio, frío completamente, han ofendido a Dios y puede provocar la ira del Señor. Solo con esas dos preguntas se responde todo. ¿Ama usted a Dios? ¿Es Él la prioridad en su agenda semanal junto a sus hijos?
Es Él la prioridad número uno. Luego no nos quejemos, por favor. Luego no nos quejemos. Termino con esta reflexión final. Juan 10:11. Jesús, con el ejemplo, estando ante Pilato, que era el gobernador a favor de Roma, responde así: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús, estando ahí, no sé si amarrado estaba él, ahí donde estaba Pilato, se sometió a él, porque el Señor tenía un plan mucho más grande. Dios Padre puso al propio Pilato de gobernante, un gobernante pues, malo por todos lados, porque iba a mandar a matar a un inocente, pero por quedar bien con la gente, con el Sanedrín, lo obedeció. Dios Padre puso al propio Pilato de gobernante para que su unigénito fuera crucificado. Jesús aceptó vivir bajo el imperio romano, pagando impuestos, y nunca hizo un mitin para derrotar al César, cosa que quería todo el pueblo hebreo. Nunca usó sus poderes divinos para destruir a los soldados romanos. Por eso lo quería nombrar a él Dios, rey. Imagínense un rey que les diera de comer de la nada, un rey que los sanara, un rey que resucitara a los muertos, un rey que les diera milagros, que aún los demonios le temieran. Pues claro, todos querían tenerlo de rey, pero él no venía a hacer un mundo para conquistar los territorios, sino venía para conquistar el corazón, para alejarse del pecado. Aceptó la muerte en una cruz romana influenciada por el corrupto Sanedrín, demostrando que más importante que luchar contra el gobierno, contra el tiránico gobierno, más importante que luchar contra el tiránico gobierno era pagar por nuestros pecados, era morir para que nosotros pudiéramos vivir, porque Jesús tenía solamente una meta, y Lucas la dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aunque sea una manada pequeña, pero Jesús vino por ellos. Así es que la próxima vez que pensemos en nuestros gobernantes, cada vez que veamos noticias, estemos atentos a ellos en oración, firmes en nuestra fe, y que Dios cumpla su propósito en nuestros gobiernos. Me despido con este texto del Salmo 66:7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Termino con esto. Si algún gobernante nos ve o algún día nos llega a ver, ame al pueblo, esfuércese, diga no a las cosas que usted sabe que están mal, porque Dios lo está viendo. Cada firma que usted hace, cada trámite que usted hace, honre a Dios, porque Dios lo está viendo. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Lo demás, pónganlo en las manos de Dios. Es nuestro compromiso en este programa y en la iglesia cristiana, en nuestro país. Quiero hablar, quizá generalizar a veces es malo, pero quiero decirle que la iglesia cristiana evangélica está orando por ustedes. Bautistas, presbiterianos, pentecosteses, estamos orando por ustedes. Nosotros somos una iglesia independiente, pero Ágape está orando por ustedes. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia? Acompáñanos por favor en la siguiente oración. Padre, tú Señor eres sabio. Tú sabes, amado Padre, la manera en la cual tú preparas todo, en la cual tú diriges todo, Señor. El cosmos, Señor, está en tus manos, en tu dominio, porque creemos en ti, Señor. Nuestras vidas y nuestros gobernantes, tú también, Señor, los tienes en tu mano. Señor, queremos pedirte por ellos. Aquí en Coatzacoalcos te pedimos por el señor Carranza, por nuestro gobernador, el señor Yunes, y por nuestro presidente, el señor Enrique Peña Nieto, Señor. Amado Padre, te pedimos por favor para que les dé sabiduría, para que puedan gobernar con justicia, Señor, para que por favor, Señor, se defienda cada una de las necesidades, Señor, y de la gente que ha sido lastimada, y que en tu bendición, Señor, cada tributo, Señor, sea, cada impuesto, Señor, sea llevado al gasto, Señor, que se necesita. Bendice por favor a cada persona, Señor, que trabaja para el gobierno, porque eres tú el que pone los gobiernos, Señor. Y te pedimos por cada uno de las personas y de hermanos, Señor, que trabajan de ahí, y te damos gracias porque tienen así su sustento, Señor, económico. Y te pedimos que por favor, Señor, los bendigas con sabiduría. Señor, en los próximos meses es un año electoral, Señor, en nuestro país. Y te pedimos, amado Padre, que por favor haya paz, que tú dirijas, Señor, nuestros votos y que gane, Señor, de manera justa el que tú quieras, Señor, el que tú sabes que necesita nuestro país. Señor, dirígenos de la manera que a ti te agrade, Señor, y ayúdanos por favor a mantener nuestra fe en ti. Señor, lo que sea que suceda, Señor, ayúdanos por favor a recordar que el justo por la fe vivirá, Señor. Confiamos en ti, Señor, te pedimos por nuestros gobernantes, Señor, guárdalos de cualquier mal, de cualquier peligro, y sobre todo, Señor, finalmente en esta oración, te pedimos por su salvación, Señor. Algunos de ellos, Señor, escucharon de ti en campaña, Señor, o lo van a hacer. Permite, amado Padre, que por favor te teman, te respeten, Señor, independientemente de si ganan o no, independientemente de si ponen leyes, Señor, a favor de ti. Lo que pedimos sobre todo es su salvación, Señor, su salvación, porque no tienen paz, Señor. Estando ahí, Señor, viven con guaruras, Señor, blindados, Señor, porque aún nuestros propios gobernantes tienen miedo, Señor. Pero, amado Padre, te pedimos que por favor tú los bendigas, Señor, y les logres la salvación para ellos y sus familias, Señor. En tus manos están todos los cuerpos policiales, de bomberos, de ambulancias, Señor, nuestros militares, que por favor los bendigas. Y, Señor, te pedimos, Señor, que haya paz en México. En Cristo Jesús. Amén. Queremos darle gracias a Dios por las personas que nos acompañaron hoy. Vic Pupi Calderón, Tania Marín, Gela Iturralde, María de los Ángeles Cárdenas, Lore Ruiz Ruiz, Raya Bar, Francisca Mateo, Ada Aguirre, Sambu Mauleón, Adasa Arias, Meli González, Laura Flores, Felipe García, Mari Carmen Ferman, Manuel Velázquez Jiménez, Fermín Giovanni Hernández, Daniel Durán Hernández, Eliseo Guzmán Sánchez, Josman Ramsky, Laura Flores Martínez, hermana, gracias por sus palabras, González Elvia, Carlos Caporal, Secundino Reinaga, Elena Vital Guillermo, hermana, un saludo, Dios la bendiga, Fancal Gil Caballero, Damaris García, Rubén Enríquez, Efraín Aguilar, Ivonne Rodríguez, Leticia Sánchez Salinas, Sofía Rocío Vanegas, Idalia Gómez García, Andrés Pérez, hermano, un saludo, hermano, Re SQ, o sea, no sé cómo dice, y Janet Sosa y KX Relao, así dice.
Bien, muchas gracias por habernos acompañado y por las personas que nos acompañarán en los siguientes días y porque el programa quedará ahí grabado. Si usted gusta compartir este programa, pues será todo un honor para nosotros y pues lo que queremos es que la palabra de Dios se difunda. Queremos invitarlo a nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene la bendición en Iglesia de la Llave 1002, la bendición los martes, que es culto de oración, y oramos por nuestros gobernantes y oramos por las necesidades que se tengan, por el trabajo, por la salud, por nuestra comunión con Dios sobre todo. Oramos los jueves culto general a las 7 de la tarde, igual que los martes de la noche, y los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical, y a las 6 de la tarde nuestro culto general en donde nuestro pastor predica y donde transmitimos en vivo también este programa. Ese culto. Los martes estamos en Pajapan, atrás de la escuela Donato Padua, ahí en Pajapan a las 5 de la tarde. Los miércoles en Minatitlán, en la colonia petrolera, en la calle 5, esquina calle 23, a las 7 de la noche. Los jueves en Nachital, en Revolución 3, frente al ADO, en Nachital, los jueves en casa del hermano Roberto. Los viernes en Acayucan, hay una bendición ahí, gracias a Dios. O en Acayucan, en Javier Mina 606, a las 7 de la noche, el Señor cerró una cantina ahí al lado, gloria a Dios. El Señor logra eso. Era un lugar tan tremendo y el Señor lo quitó, gloria a Dios. Dios bendice a su pueblo siempre. Ahí está la bendición en Acayucan. Los sábados a las 7 de la mañana en FM 101.7 al abrigo del Altísimo por nuestro pastor, el pastor Cedas, es una hora de transmisión. Y en el periódico del Diario del Istmo, en la sección de sociales, los sábados también, Aguas de Reposo. Son los ministerios para que usted, si gusta acompañarnos, estamos para servirle, los esperamos con mucho gusto en nuestra iglesia y queremos decirle que no está solo, que con Jesucristo está la bendición de la vida eterna. Búsquelo y en su refugio usted encontrará paz y perdón de pecados, vida eterna. Quiero despedirme con este texto y darle gracias a Dios por el que nos permite llegar al programa 185. Dice así el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, que fue el texto que leímos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Jonatán y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Busque a Jesucristo y por su fe en Él usted tendrá esta bendición. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá. Vuelverá al mundo pronto y nos arrebatará. Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da. Que Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Y Jesús vendrá al mundo otra vez. Aleluya, le veremos en los cielos con los ángeles de Dios. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio del dolor. Sea así que siempre a este pobre mundo pecador. Todas las lágrimas se enjugarán por nuestro Salvador. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Gloria a Él. Y Jesús vendrá al mundo otra vez. Aleluya, le veremos en los cielos con los ángeles de luz. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. Llegarán los santos.
¿De dónde es su emergencia? ¿911? ¿Dónde es su emergencia?